esta es una iniciativa del Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética en Edificios del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, y este es el primer webinar que vamos a hacer en cuanto a, digamos, los aspectos más relevantes de cómo mejorar la eficiencia energética en un edificio. Y bueno, pues el primero es, de muchos que queremos hacer, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a empezar bueno, vamos a empezar por el principio. Hay una serie de directivas en la Unión Europea, precisamente impulsando para que haya una norma, para que haya un estándar en toda la Unión Europea en cuanto a medir la eficiencia energética en los edificios. Y bueno, la primera fue en el 2010. Bueno, ha ido evolucionando diferentes años, pero digamos que el SRI, digamos, es un indicador, que es el objeto de hoy, es un indicador digamos, de la preparación de ese edificio para implantar aplicaciones inteligentes. Bien, esto surgió en el 2020 cuando surge esta necesidad en cuanto a que exista digamos, indicador en toda la Unión, y ahora en marzo del 23 del año pasado, digamos, ya sale a la luz, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahora en marzo, ahora en diciembre ya es pública, ¿de acuerdo? Entonces, qué mejor que una persona experta, buenas tardes, José Antonio, una persona experta como es Francisco Javier Aguilar, que ahora os presentaré quién es, nos cuente de primera mano qué es el SRI, el índice este de implantación de aplicaciones inteligentes, de preparación de aplicaciones inteligentes en un edificio. Eh, eh, Eso por un lado. Y lo que nos va a hacer primero, digamos que espera un momentito, lo que nos va a presentar primero es por un lado, en haber recibido la agenda de esta tarde. Por un lado nos dirá qué es el SRI, este indicador, en qué consiste, cómo lo medimos, cómo se va a certificar. Nos va a presentar también una metodología de cómo hacerlo. A continuación nos presentará hay un grupo de investigación en la Universidad Miguel Hernández, la UMH, bien, y nos pondrá ejemplos prácticos de aplicación. Francisco Javier Aguilar, que es el ponente, es un experto en la materia. Él es doctor en ingeniería industrial, profesor de área de máquinas y motores térmicos de la Universidad Miguel Hernández, UMH, la Universidad Miguel Hernández, y es miembro del Instituto de Investigación en Energía de Elche. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sin más dilación, no quiero, digamos, monopolizar más la palabra. Cuando tú, digamos, lo consideres conveniente, Francisco Javier, pues empieza un matiz que quiero hacer otra vez, aunque lo he dicho al principio, es cuando tengáis alguna pregunta, levantáis la mano y lo hacéis a través del chat. No va a estar activo lo que es el micro, ¿vale? Y se va a grabar la sesión y, bueno, pues no vais a salir precisamente en lo que es la grabación, precisamente por eso mismo se ha ocultado lo que es la imagen de los diferentes asistentes. Pues nada, muchas gracias y venga, por ello. Buenas tardes. Muy bien, Francisco, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, la verdad es que formar parte de esta sesión de ponencias y espero que os resulte interesante la charla de esta tarde. Bueno, me han comentado que hay en torno a unos 50 inscritos, con lo cual parece que la iniciativa tiene interés y eso, pues, la verdad es que por lo menos por mi parte me satisface, ¿no? Siempre alegra a uno pues saber que el trabajo que realiza es de interés. Como han dicho, la sesión de esta tarde la podemos titular, como veis ahí, Metodología SRI para la evaluación del nivel de preparación inteligente de los edificios. Y se va a centrar, pues, principalmente en los trabajos que llevamos desarrollando a lo largo de los 2, 3 últimos años dentro del grupo de investigación. Bueno, ya lo ha comentado Francisco, ¿no? Pero la presentación de esta tarde, pues la dividimos en esos 5 puntos que aparecen ahí. Espero que no se haga demasiado tedioso. Voy a intentar hacer la parte teórica lo más breve posible para que luego al final nos dé tiempo a evaluar algún ejemplo de aplicación de la propia metodología, ¿no? Tenemos una herramienta Excel que nos proporciona la Unión Europea. Vamos a utilizarla para hacer ese ejemplo y si nos da tiempo incluso también a ver la herramienta que nosotros hemos desarrollado dentro del grupo de investigación, pues fenomenal. Bueno, unas pequeñas pinceladas de lo que hacemos en el grupo. Somos en torno a unas 15 personas, divididas entre personal a tiempo completo, doctores dentro de la universidad, personal a tiempo parcial, que compaginan su trabajo en la empresa privada con el trabajo dentro de la universidad, tanto docencia como investigación, y algunos colaboradores externos pues, que han participado con nosotros en alguno de los proyectos que hemos hecho. Nuestra línea de investigación
ya digo, cada uno de los miembros del grupo llevamos nuestras propias líneas de investigación, pero todas tienen un nexo de unión, que es la eficiencia energética en los edificios. Y por ende, pues tenemos, por ejemplo, como veis ahí, pues instalaciones experimentales para el ensayo de torres de refrigeración, tenemos un banco de ensayo de captadores solares térmicos, hacemos análisis de instalaciones fotovoltaicas, tanto en laboratorio como en instalaciones reales, y también contamos con cámaras climáticas para el ensayo de equipos térmicos, pues en condiciones controladas, por ejemplo, de temperatura o humedad relativa, ¿no? Ahí lo que estáis viendo en la parte inferior derecha, pues es un banco de ensayos que tenemos dentro de una de las cámaras climáticas para el estudio de bombas de calor de agua caliente sanitaria. Además, también hacemos colaboraciones con empresas externas, pues en el desarrollo de auditorías energéticas, la obtención del certificado energético de edificios, evaluación de medidas de ahorro energético. Como veis, pues está todo nuestro trabajo, nuestra línea de investigación muy desarrollada en el entorno de la eficiencia energética de los edificios. Toda nuestra investigación está publicada tanto en documentos de ámbito científico como en revistas técnicas, tanto del IDAE, de asociaciones profesionales, como por ejemplo también en congresos, ¿no? Congresos de ámbito científico, tanto nacional como internacional. Con lo cual, si alguien está interesado por profundizar más en los trabajos que hemos desarrollado, pues sabe que pues, navegando un poquito por la web puede encontrarse con multitud de documentos presentados por alguno de los miembros del grupo de investigación. Con el tema este del Congreso, pues nada, remarcar que, por ejemplo, el CITEF, el Congreso del Frío, se llevará a cabo en junio aquí en Elche. Tenemos el honor de liderar este año, de organizar el Congreso, y parte de la publicación, parte de lo que veremos en la sesión de esta tarde, pues también se publicará como un paper dentro de ese congreso. Por supuesto, estáis todos aquellos que estén interesados a enviar alguna contribución al congreso. Ya entrando más en materia, pues ya nos ha hablado Francisco algo sobre la directiva, y es que en 2018 se publica una revisión de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, y entre los diferentes artículos y las diferentes medidas que se proponen, pues ya se hablaba de evaluar la inteligencia del edificio, ¿no? Que en aquel momento todavía era pues un certificado voluntario que podían implementar los Estados miembros de la Comisión Europea, pero yo digo que ese nuevo certificado que se proponía, pues se centraba en evaluar la inteligencia del edificio, la capacidad inteligente del edificio. Hay un borrador de la nueva versión de la directiva que en breve debe estar ya publicado, y en este borrador se habla nuevamente, y además se da más información de ello, de la necesidad de incorporar al certificado energético actual pues un nuevo certificado que tenga en cuenta también el nivel de preparación inteligente del edificio. Ya en este borrador de la directiva se hablaba más concretamente de los tipos de edificios que se iban a evaluar, y como veis ahí, pues se centraba en edificios de gran potencia, ¿no? Habla de 290 kilovatios hacia arriba, 290 kilovatios térmicos. Ha habido una versión de este borrador en el que también proponía la implementación de este certificado en edificios de menor potencia, en torno a unos 70 kilovatios, si no recuerdo mal, pero creo que eso ha quedado en nada, y la última versión que he publicado de ese borrador vuelve a retomar únicamente la potencia de 290 kilovatios como el margen a partir del cual este certificado debería ser implementado. La metodología que propone la Comisión Europea para evaluar la inteligencia del edificio es lo que conocemos como el SRI, ¿no? Coloquialmente el SRI, o las siglas en inglés Smart Readiness Indicator. Si lo traducimos literalmente al castellano, pues sería algo así como el nivel de preparación inteligente del edificio. ¿Qué evalúa este indicador? Pues la capacidad que tiene un edificio para actuar de forma autónoma y mejorar a trabajar de forma autónoma, ¿no? Para mejorar pues estas tres patas que estamos viendo aquí, ¿no? Por un lado, responder a las necesidades de los ocupantes; por otro lado, mejorar la eficiencia energética del edificio; y por otro lado, responder a las necesidades de la red, ¿no? Y se acuña ahí el concepto de flexibilidad energética, o incluso de edificio grid friendly, ¿no? Amigable, amistoso con la red, donde el edificio sea capaz de modular su consumo energético, ya no solo su consumo, si tuviese una instalación fotovoltaica, de producir, ¿no? su consumo y su producción de energía,
pues en base a las necesidades que pueda tener la red eléctrica. Como vemos, hablamos de tres patas: la eficiencia energética, el confort de los ocupantes y la flexibilidad con la red, y esto está muy ligado con el actual certificado de eficiencia energética del edificio. Lo que pasa es que el actual certificado de eficiencia energética solo tiene en cuenta pues esa pata, ¿no? La de la eficiencia energética, deja de lado a los ocupantes y a la red, que ahora pues se quiere que con este nuevo indicador pues se entre a complementar la información que ya obtenemos a día de hoy con el certificado de eficiencia energética. Bien, ¿cómo se aplica la metodología? Si queremos aprender a aplicar la metodología, o si queremos aprender algo más sobre la metodología SRI, lo primero que tenemos que hacer es acceder a esa URL que he puesto en esa diapositiva. Y de ahí nos podemos encontrar con multitud de información que nos van a ayudar a aprender todo lo necesario sobre el SRI. Lo primero es, pues tenéis un manual de aplicación, tenéis las diferentes herramientas de aplicación, tenéis todos los webinars, todas las presentaciones que se han hecho en el pasado desde que se empezó a desarrollar esta metodología. Te digo que tenéis multitud de información que os pueden ayudar. Además, si os queréis descargar, luego al final haremos un ejemplo con una hoja Excel. Si os queréis descargar esa misma hoja Excel, pues nada, accedéis a esa URL que tenéis ahí y rellenando un breve formulario os envían la hoja Excel de aplicación de la metodología. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando entremos uno de los primeros apartados que nos vamos a encontrar son pues la división en la metodología entre estos dos niveles de aplicación, ¿no? Un método nos habla de un método A o un método B. Método A simplificado o un método B detallado. Hoy tenéis las características de cada uno de los métodos, pero ya os adelanto que el método A está pensado para edificios de pequeño terciario, es un método, como dice ahí, simplificado, pequeño terciario, y edificios residenciales. Se hablaba de que el certificado pueda ser incluso autoevaluable. Yo no lo veo así porque hace falta tener conocimientos técnicos para poder evaluarlo. Por muy sencillo que sea el método, cualquier persona que no tenga conocimientos técnicos no puede aplicar. El método B, ya digo, nos hablan de un método más detallado, pues nos hará falta sí o sí una visita técnica al edificio, al igual que hacemos a día de hoy para obtener el certificado energético, inspeccionar las instalaciones, inspeccionar el edificio, tener una conversación con el personal de mantenimiento, las personas que son conocedoras de cómo funciona ese edificio para poder evaluar este indicador, ¿de acuerdo? Como principal diferencia también veis ahí el número de servicios evaluados. Luego hablaremos sobre los servicios técnicos, pero son el nivel de ítems, el nivel de cosas que vamos a tener que analizar dentro de un edificio para obtener ese indicador, ese R. Luego, además, también llama la atención que en la metodología que hay propuesta por lo menos hasta el día de hoy, se habla solo de 5 zonas climáticas a lo largo de todo el territorio europeo, ¿no? Zonas climáticas, todo el mundo puede pensar que pues, está claro que, por ejemplo, Noruega tiene un clima totalmente distinto al de España, pero incluso en toda España no tenemos el mismo clima, ¿no? Con lo cual, todo hace pensar que cuando este nuevo indicador de evaluación de los edificios pues sea de obligado cumplimiento, yo entiendo que cada uno de los Estados miembros adaptará esta metodología para hacerla más útil y más precisa dentro de su Estado miembro, ¿no? Así, por ejemplo, nosotros en el Código Técnico de Edificación teníamos 12 zonas climáticas, pues no tiene sentido que el SRI contemple una sola zona climática para todo el territorio español, ¿no? Ya veremos lo que se hará cuando este indicador sea de obligado cumplimiento. Dentro de cada una de las zonas climáticas nos dividen factores de ponderación. Nos clasifican una serie de factores de ponderación, pues eso tiene todo el sentido del mundo para, por ejemplo, darle más peso a la calefacción en el norte de Europa y más peso a la refrigeración en el sur de Europa. ¿Vale? Yo digo que eso tiene todo el sentido del mundo. Todo hace pensar, como ya os he dicho, que una vez que esto se implemente en cada uno de los Estados miembros, esos factores de ponderación podrán ser modificables a algo todavía más preciso de lo que hay a día de hoy. La herramienta con la que contamos en este momento, la oficial y la gratuita con la que contamos en este momento, pues es una mera
hoja Excel donde vamos chequeando, luego lo veréis en el ejemplo, vamos chequeando con un 1, 0, 2 nivel de preparación de cada uno de los servicios inteligentes que nosotros consideremos, como técnicos consideremos. Yo digo, luego entraremos a manejar esa hoja Excel. No obstante, pues al igual que nosotros, pues hay otros grupos de investigación en Europa que están trabajando en torno al SRI y que han desarrollado sus propias herramientas de cálculo. Nosotros también hemos hecho una, que espero que me dé tiempo a mostrar, aunque sea unas breves pinceladas. Bueno, pues todas esas herramientas están alojadas en la misma URL que os había comentado antes, ¿no? Si entráis en el apartado de Tools, herramientas, pues os descargáis cada una de esas herramientas y las chequeáis. Bien, entrando ya un poquito más en materia, veremos que el SRI se divide en hasta 4 escalones distintos, ¿no? Vamos a evaluar hasta 4 niveles distintos de inteligencia. En un primer escalón nos encontramos con las funcionalidades, ¿no? El SRI nos habla de 3 funcionalidades clave. Y como veremos ahí, como vemos en esta diapositiva, esas 3 funcionalidades clave están muy relacionadas con los objetivos iniciales del SRI, ¿no? Evaluar la inteligencia en cuanto al ahorro de energía, lo podríamos hablar de la eficiencia energética, la respuesta a las necesidades de los ocupantes y las respuestas a las necesidades de la red. Esas 3 funcionalidades clave, a su vez, se dividen en un total de, ¿lo recuerdas? Sí, de 7 criterios de impacto. Si, por ejemplo, la eficiencia energética depende del criterio de impacto del ahorro de energía y el mantenimiento, ¿no? El ahorro de energía y el mantenimiento tendrán influencia sobre la eficiencia energética del edificio. Así, por ejemplo, la respuesta a las necesidades de los ocupantes, pues depende de estos criterios de impacto que vemos aquí: el confort, la comodidad, la información que se le da a los ocupantes sobre cómo está funcionando el edificio, la salud y el bienestar. Por ejemplo, no debemos confundir entre confort y bienestar, entre confort y comodidad. Y, por ejemplo, podríamos decir que si hablamos de confort, estaríamos diciendo, por ejemplo, que el edificio sea capaz de mantener la temperatura de consigna que le hayamos puesto a la climatización de forma autónoma, perfecto. Y cuando hablamos de comodidad me refiero a la usabilidad, ¿no? Lo fácil que me lo pone a mí el edificio para, pues, hacer uso de este. Por ejemplo, el que yo pueda desde casa, pues, oye, o por el camino, cuando vengo hacia la universidad, poder encender la climatización de mi despacho. Pues eso me hace, pues, la vida un poquito más cómoda, y así cuando llego al despacho, pues la temperatura ya es la que yo necesito para, ¿no?, estar confortable dentro del despacho. A su vez, esos criterios de impacto se dividen en un total de 9 dominios técnicos, ¿eh? Los dominios técnicos serían como las instalaciones que evaluamos en el edificio, todas las instalaciones del edificio. Sí, pues tenemos la calefacción, el agua caliente sanitaria, la refrigeración, la ventilación, la iluminación. Ya digo, todas las instalaciones que generalmente nos encontramos en el edificio. Y en el último escalón, ya hemos hablado de 3, en el último escalón, al principio se ha hablado de 4 escalones, en el último escalón tenemos los servicios inteligentes del edificio. Cada uno de esos dominios técnicos, cada una de esas instalaciones, la vamos a evaluar en base a una serie de servicios inteligentes. Estos servicios inteligentes son los que nos dividían entre el método A y método B, ¿no? En el método A simplificado evaluamos 27 servicios inteligentes, en el método B evaluamos hasta un total de 54 servicios. Todo esto se entiende mejor con un ejemplo práctico. Por ejemplo, pensemos en que estamos evaluando el dominio de la calefacción, la instalación. Yo quiero saber cómo de inteligente es el edificio a la hora de trabajar con la calefacción. Bueno, pues uno de los servicios inteligentes que puedo evaluar dentro de la calefacción es el emisor térmico. Puedo evaluar la generación, el emisor térmico, el control de la distribución del fluido térmico, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver a lo largo de la tarde. Bien, pues imaginaos el dominio técnico calefacción, servicio emisor térmico. ¿Cuántos niveles de inteligencia puede tener este servicio técnico? Bueno, pues le asignaríamos un nivel de inteligencia 0 si es un control no automático. Es decir, yo llego, enchufo el emisor y yo como usuario lo apago. Evidentemente ahí no hay ningún control. No hay ningún control inteligente. Bueno, si lo que tenemos es un termostato central que gobierne todos los emisores térmicos del edificio, pues lo diría que tiene un nivel de inteligencia 1. Si por el contrario tengo válvulas termostáticas o controladores individuales por cada uno de los espacios, el nivel de inteligencia ahí asignado sería 2. Si tengo un control por cada uno de los espacios
y además tengo comunicación con con el sistema de control central. Y sí, y además tengo comunicación con el sistema de control central, pues le añado, le digo que el nivel de inteligencia de este servicio es 3. Y si además de todo eso también tengo detección de ocupantes y, por ejemplo, el edificio es capaz de, en el momento que empieza a detectar que entran los ocupantes al edificio, pues poner en marcha el emisor térmico, pues ahí le diría que el nivel de inteligencia es 4, ¿no? Iríamos desde un nivel de inteligencia 0 hasta el 100% de inteligencia. Algo muy similar tendríamos, por ejemplo, con la ventilación. Oye, el dominio de ventilación, servicio, caudal de aire. ¿Cómo se regula el caudal de aire impulsado en el edificio? Bueno, pues si no tenemos ventilación, un 0. Oye, ¿es control por horario? Un 1. Y así vamos avanzando progresivamente hasta que, oye, tengo detectores de CO2, control de presencia, tengo multitud de sensores que hacen que el control del caudal de aire sea completamente autónomo. Pues ahí en ese caso le otorgaré un nivel de inteligencia 4 y por lo tanto tendrá el 100% de inteligencia dentro de ese servicio técnico. Yo creo que con estos dos ejemplos nos ha quedado bastante claro, ¿no? Ahí tenemos una tabla ahí nos aparecen en total 5 servicios técnicos del edificio, pero como ya veremos, como ya hemos visto hasta ahora, perdón, en el método B, pues tendríamos que evaluar un total de 54 servicios. Entonces, ¿qué misión tiene el técnico cuando hace la evaluación del SRI? Bueno, pues pasearse por el edificio, conocer el edificio e ir asignando el nivel de preparación inteligente a cada uno de esos servicios técnicos del edificio, ¿no? Un checklist, esto viene a ser un checklist, donde le vamos poniendo 0, 1, 2, 3 o 4 a cada uno de esos servicios inteligentes. Bueno, tendremos un apartado de cálculo dentro de la herramienta Excel con la que trabajaremos después. Pero yo digo que se basa en ese checklist que tenéis ahí. Tenemos ayudas dentro de la URL que os he dicho antes para pues saber en qué casos nos encontramos, ¿eh? Porque muchas de las veces nos vamos a encontrar con la coyuntura de decir, oye, no sé si el nivel de inteligencia es 3 o es 4 o es un 2, ¿no? Pero bueno, pues hay manuales de aplicación de la metodología que todavía pueden ser muy mejorables, pueden ser bastante mejorables, pero bueno, hay manuales que nos pueden ayudar. Además, están desarrollando herramientas de formación. Nosotros, en colaboración con el CENER, estamos colaborando en el desarrollo de una herramienta de formación para como he dicho, de la formación de técnicos en la evaluación del SRI. Yo digo que a medida que el SRI se va implantando con mayor solidez en nuestro sector, pues yo imagino que todo esto se irá simplificando significativamente, además de que se irá haciendo todavía mucho más precisa la evaluación. Bueno, ahí tenéis una captura de pantalla de los factores de ponderación, pero bueno, que no va mucho más allá. Y al final el SRI pues es un valor promedio del nivel de inteligencia de todos los servicios técnicos del edificio, ¿no? Podríamos imaginar que, que sería, que sería así. Finalmente se le otorga al edificio pues una etiqueta al igual que el certificado energético que tenemos en este momento, donde pues asignada al porcentaje de SRI que tiene ese edificio, pues iría asociado pues una letra en concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para este ejemplo que tenéis aquí, pues este edificio tiene un 61% de inteligencia en cuanto a la eficiencia energética, un 73% de eficiencia en cuanto a las necesidades de los ocupantes y un 37% en cuanto a la flexibilidad con la red. Con lo cual, el nivel SRI de este edificio es del 55%. Eso en cuanto a la explicación muy breve, en unos poquitos minutos, de lo que sería la metodología SRI, que ya veis que no es demasiado compleja. La complejidad, ¿dónde está? Pues en toda la formación previa que hemos debido tener, ¿no? En cuanto a cómo funcionan las instalaciones, la calefacción, el agua caliente, la refrigeración, la ventilación y el resto de instalaciones del edificio. Vista la metodología, vamos a ver cómo la hemos implementado dentro del grupo de investigación. Dentro del grupo de investigación llevamos a cabo ya desde hace 3 años una línea centrada en evaluar la inteligencia de los edificios y proponer medidas de mejora en lo que llamamos en su día el proyecto SRI UMH. Me ha dicho objetivos, desarrollo de nuestra propia herramienta, nuestras propias herramientas de evaluación, aplicación de la metodología, formación. En la jornada de hoy, cuando me invitaron,
por supuesto, enseguida dije que sí, porque, bueno, dentro de nuestro proyecto de investigación se incluyen también las jornadas de formación, ¿no? Llevamos ya la formación de más de 300 o 400 técnicos, tanto de la provincia de Alicante como del resto del territorio español, con un total de, pues, no sé si 6, 7 u 8 jornadas que ya llevamos realizar, ¿no? Además, proponemos medidas de ahorro energético, propuestas de mejora del SRI y demás. Bueno, estos son 9 de los edificios que ya hemos evaluado. Hasta el momento llevamos evaluados un total de 18 edificios dentro de la provincia y como veis ahí, pues hay algunos que son edificios de aquí de la universidad, otros fuera de la universidad, con diferentes tipologías de uso, ¿no? Edificios administrativos, edificios educativos, edificios polideportivos y demás. Todo empieza, pues, poniéndonos en faena, ¿no? Nos repartimos entre los miembros del grupo de investigación los diferentes edificios, visitamos los edificios, conocemos las instalaciones y en base a eso, pues, hacemos la evaluación del SRI. Por ejemplo, aquí tenéis el caso del rectorado, ¿no? Por cercanía, lo tengo aquí a menos de 50 metros de mi despacho. Bueno, este es un edificio de oficinas, 8.000 metros cuadrados, construido en el año 2004, una clase energética B. Y bueno, la verdad es que somos bastante conocedores de este edificio por la cercanía que tenemos a él, ¿no? Además, contamos con una instalación fotovoltaica, una planta enfriadora para la climatización y refrigeración del edificio, todo unidades terminales tipo fan coil y demás. Este es un edificio, hay que decir, en el que a lo largo de los últimos años se le han acometido importantes medidas de eficiencia energética, como instaladores de contadores de energía, se hizo un cambio sustancial en la iluminación, era todo fluorescente, se pasó toda a tecnología LED, se hicieron mejoras en el sistema de clima, el sistema de control y como ya he mencionado, en el año 2020 se instaló una instalación fotovoltaica. Bueno, hacemos la evaluación de todos los servicios inteligentes del edificio, como veis ahí. Ya digo, ahí veis una captura de pantalla de unos poquitos servicios inteligentes, pero se evaluaron los 54 servicios inteligentes. En el caso de la calefacción teníamos un total de un 38% de nivel SRI, nivel parcial SRI. En el caso de la iluminación, pues un 85%. La verdad es que la iluminación está bastante bien y es muy poquito, el margen de mejora que tenemos ya es muy bajo. Tenemos detectores de presencia en gran parte de los espacios, tenemos el aprovechamiento de luz natural, toda la tecnología es LED, con lo cual yo digo que la instalación de iluminación es de lo mejorcito que tiene este edificio. Bueno, pues a pesar de todo esto, claro, ¿no? Oye, es un edificio sobre el que se han hecho mejoras, pero el SRI del edificio actualmente es del 29%. Es del 29%. ¿Por qué? Bueno, pues yo lo pongo el acento en estos resultados parciales que tenéis aquí arriba. En eficiencia energética un 39, cercano a un 40. En confort y bienestar de los ocupantes en torno a un 46%. Ahí no estaríamos mal del todo, pero la flexibilidad con la red es un ítem, es un concepto que nunca se ha tenido en cuenta en la realización de los proyectos. La red y el edificio nunca se han hablado. Y esta va a ser la tónica habitual que nos encontremos durante la evaluación del SRI de todos los edificios actuales, ¿no? La normativa no nos exigía esa comunicación red-edificio y por lo tanto la flexibilidad con la red no se está teniendo. Y ese es el motivo por el cual el SRI, a pesar de que es un edificio con una etiqueta de eficiencia alta, pues el SRI es relativamente bajo. Aquí lo que se hizo fue proponer diferentes medidas de mejora. Por ejemplo, se proponía pasar los equipos on-off de clima a equipos inverter y modificar el sistema de clima para que arrancasen primero los equipos más eficientes. Bueno, pues en base a esas mejoras y otras muchas que se hicieron, que se propusieron en este edificio, se consigue subir el nivel SRI desde un 29% hasta un 55%. Si hablamos en letras, estamos acostumbrados a hablar de la letra, la nevera tiene su letra, los electrodomésticos de casa tienen su letra, el edificio tiene su letra, pues el SRI también tendrá su letra. Bueno, pasamos de una letra F a una letra D. Bueno, no estamos en lo mejorcito, pero no está del todo. Otro de los edificios que me gustaría comentar así brevemente es el edificio del Polideportivo de Almoradí.
Y es que esto es un edificio bastante antiguo, del año 81, casi 2.100 metros cuadrados, con una etiqueta energética D, es decir, bastante, bastante malo, equipos muy obsoletos, y todo eso se refleja en el nivel SRI del edificio. Tiene un nivel SRI del 7%. Bueno, pues en este edificio el ayuntamiento concurrió a una subvención del programa PIREP, y en el anteproyecto, con un presupuesto de en torno a unos 2 millones de euros, se propusieron todo lo posible que se podía incorporar al edificio, ¿no? Envolvente térmica dinámica, una instalación fotovoltaica, recarga de vehículos eléctricos, un sistema de monitorización y control bastante potente. Bueno, con todo eso se consigue subir el nivel de inteligencia del edificio desde un 7% hasta un 90%. Pero ya digo que para llegar a ese 90%, una clase SRI B, ha sido necesario acometer un presupuesto de en torno a unos 2 millones de euros, por lo cual ya digo que no es ni muchísimo menos despreciable. Bueno, como resumen de todo lo llevado a cabo hasta la fecha, de esos 9 edificios, bueno, nos encontramos que, bueno, todos los edificios están en torno a una letra G o E, ¿no? Inicial. El nivel SRI del edificio original, valor promedio, está en torno al 25%, con una clase SRI F. Y tras proponer, ¿no?, tras acometer o tras simular las medidas de mejora propuestas, pues conseguimos llevar hasta un SRI del 46%, ¿no?, con una clase SRI de en torno a una D, un valor promedio de una D. Si hacemos esa evaluación por cada una de las funcionalidades clave, ¿no?, en eficiencia energética vemos que partimos de un 30% de valor promedio y acabamos en un 54%. En cuanto a las necesidades de los ocupantes, ya hablamos de cómo mantiene el edificio el confort, la comodidad, ¿de acuerdo?, la ventilación y demás. Pues estamos hablando de un 33% origen, y alcanzamos hasta casi un 60%. Y como os decía al principio, bueno, pues en cuanto a las necesidades, dar respuesta a las necesidades de la red, partimos de un valor muy bajo, valor de en torno a un 11%. Mejoramos algo, pero no mejoramos demasiado, ¿no?, porque nos quedamos en ese valor del 26%. Por supuesto, destacar de largo el pabellón polideportivo de Almoradí, en el que, pues, tras acometer esa inversión inicial importante, pues sí que se consigue mejorar bastante eh, el nivel SR. Queríamos ver si había algún tipo de conexión entre el certificado energético actual y el SRI, y bueno, aquí ploteamos en una gráfica, aunque la muestra no es demasiado significativa, pero ploteamos el nivel SRI de cada uno de los edificios y la etiqueta energética, ¿no? La etiqueta energética. Vemos que, pues, no existe demasiado vínculo, puesto que la Galia, por ejemplo, es otro de los edificios docentes de aquí de la universidad, tiene una etiqueta energética B, pero sin embargo, cuando vamos al SRI, el SRI es E. Es un SRI relativamente malo. El edificio Arenal pasa lo mismo. Tiene una etiqueta energética B, al igual que el edificio Rectorado también tiene una letra B, pero el SRI es relativamente malo. Uno de los motivos, yo lo achaco, nosotros en el grupo lo achacamos precisamente a esa tercera pata de la flexibilidad con la red, que hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Deciros que además de esos 9 edificios que ya he mostrado, de los que ya he hablado, bueno, pues en una segunda campaña de medidas se analizaron otros 9 edificios de la provincia de Alicante, en este caso centrándonos en municipios de menos de 10.000 habitantes. Así pues se hicieron medidas en Tibi, en Gijona, en San Fulgencio, en Daya Vieja y también en La Algorza, y por supuesto agradecer, pues, a todos los técnicos municipales y al personal que nos acompañó en la evaluación de estos edificios. Aquí tenéis un histograma donde mostramos la situación original y mejorado de cada uno de los edificios, de cada uno no, perdón, del global de los edificios, y como vemos, pues la mayoría de los edificios originalmente están en torno a una G. La mayoría de los edificios, 11 de los edificios, de los 18 edificios evaluados, se quedan en torno a una G, y bueno, tras aplicar las medidas de mejora, pues bueno, sí que conseguimos ¿no?, desplazar un poquito hacia la izquierda estas columnas y mejorar algo el SRI, pero no del todo. Hay que pensar en que todas las medidas propuestas han sido medidas
siempre que se pueden acometer. Son medidas, me sale en inglés affordable, pero bueno, que son asequibles, no podía decir castellano, asequibles, ¿de acuerdo? Que podrían ser acometibles. No nos hemos ido a demasiados, eh, a cosas irreales, ¿de acuerdo? Deciros, en esa página web que tenéis ahí, encontraréis toda la información del proyecto que estamos llevando a cabo en estos últimos años y encontraréis pues, los informes de los edificios evaluados, encontraréis una herramienta de cálculo para la aplicación del SRI. Yo digo, a ver si me da tiempo a abrirla y os la enseño. Información que yo creo que puede resultar, por supuesto, de interés. Hablaros pues, de todos los cursos de formación que hemos estado haciendo hasta ahora y que haremos en el futuro. Por supuesto, agradecer a la Diputación de Alicante los fondos y las ayudas que nos han facilitado para poder llevar a cabo estas medidas y en colaboración también con el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Aquí tenéis algunas capturas de pantalla de la metodología, de la herramienta de cálculo que hemos desarrollado. Intenta ser pues, un poquito más friendly, un poquito más amigable que una mera hoja Excel, que es la que nos proporciona la Comisión Europea, ¿no? Agradecer pues, a todos los ayuntamientos, instituciones que, que nos han apoyado de una u otra manera, bien económicamente o bien cediéndonos sus instalaciones para hacer las visitas a los edificios. Y pues, digo que todos ellos están mostrados en esta diapositiva. Como ejemplo de aplicación de la metodología, bueno, pues yo había pensado hacer algo muy sencillito y es pues una vivienda. Vamos a pensar en que tenemos una casa con una calefacción con bomba de calor de tipo inverter y con unidad terminal suelo radiante. Tenemos un suelo radiante para la calefacción y la refrigeración. No es muy típico, aquí en la provincia de Alicante por lo menos, ¿no? Que tengamos refrigeración también por suelo radiante, pero por hacerlo más sencillo lo vamos a hacer así. Tenemos esa misma bomba de calor, nos da el agua caliente sanitaria, tenemos toda iluminación LED con encendido manual. Eh, Tenemos una instalación fotovoltaica que no tiene baterías, tenemos una ventilación natural, no tenemos sistema de ventilación forzado, la ventilación es natural, no contamos con un sistema de recarga de vehículos eléctricos. En cuanto a la envolvente térmica dinámica, ¿no? La envolvente del edificio, pues los elementos que nos pueden hacer sombra, ¿no? O controlar las ganancias solares en el edificio, pues solo tenemos toldos, pero esos toldos son manuales, con una manivela y no tenemos sistema de monitorización y control. Bueno, aquí tenéis la captura de pantalla de lo que vendría a ser el resultado final, que espero que nos dé, si no me equivoco en alguno de los campos, pues un valor de SRI de en torno al 43%. Y bueno, agradeceros en la última diapositiva. Pero lo que voy a hacer es abrir ese... Vamos a ver. Aquí tengo la hoja Excel. Y a ver si soy capaz de mostraros la hoja. Confirmadme, por favor, que ahora lo que estáis viendo es la Excel y así seguimos avanzando. Sí, sí, perfectamente. Perfecto, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues esta es la herramienta de cálculo. No es exactamente porque la hemos mejorado un poco, bueno, la hemos adaptado un poco, ¿eh? Esta es la herramienta de cálculo que os podríais descargar de esa página web de la Comisión Europea que os he enseñado antes. Lo primero que tendríamos que hacer es, pues aquí, elegir el idioma. Si os descargáis la herramienta, no está en castellano, pero uno de los trabajos que nosotros hemos hecho dentro del proyecto de investigación ha sido traducirla al castellano. Con lo cual, ahora si ponemos aquí español, bueno, pues la herramienta también está en español, que es mucho más fácil de uso. Realmente el inglés es bastante sencillo, pero ya veréis que cuando entremos a evaluar cada uno de los campos en concreto, pues el hecho de tener la herramienta en castellano nos va a ser bastante útil. Rellenamos todos los campos que nos vayan pidiendo, pues el nombre del edificio, la organización, el nombre evaluador, la organización a la que pertenece, la información de contacto si fuese necesario. Tipo de edificio, pues es un edificio residencial, que es residencial. Uso del edificio. Es un edificio
es residencial, con lo cual residencial, vivienda unifamiliar. Se localiza en España. El área, bueno, pues evidentemente menor de 200 metros, bueno, podría ser entre 200 y 500, pero vamos a poner que tiene menos de 200 metros cuadrados. El año de construcción, hay mucha información que se aplica aquí, pero luego no se tiene en cuenta en el cálculo para nada, ¿eh? Por ejemplo, como es el caso del año de construcción. Yo imagino que en una herramienta más sofisticada sí que todo esto se tendrá en cuenta. Año de construcción, pues vamos a decir, bueno, se ha construido entre 1990 y 2010. El estado del edificio, es decir, ¿se ha mejorado, se han hecho reformas en el edificio o tenemos la instalación original? Para decir que se han reformado, pues por ejemplo, se habrá cambiado cosas como poner la instalación fotovoltaica y demás. Si queremos hacer alguna descripción más, la dirección, y aquí empieza ya la parte más de cálculo, ¿no? Dice, los factores de ponderación, ¿los dejamos por defecto o los definimos nosotros? Esos factores de ponderación, donde yo os decía que los actuales, pues por ejemplo, cobraba más peso la calefacción en el norte de Europa y menos en el sur, y por el contrario, la refrigeración más en el sur de Europa y menos en el norte de Europa, bueno, pues esos factores de ponderación los podemos definir nosotros. Ahora están ocultos, pero hay una de las pestañas donde podemos definir esos factores de ponderación. Bueno, lo suyo o lo sensato al menos es que los factores de ponderación los dejemos por defecto. Y que cuando toda esta metodología se transponga a cada uno de los Estados miembros, pues que las propias herramientas de cálculo ya definan los factores de ponderación más convenientes para cada uno de esos Estados miembros o cada una de las zonas climáticas de esos Estados miembros. ¿De acuerdo? ¿Qué catálogo de servicios vamos a utilizar? Recordemos al principio que teníamos dos, el método A o el método B. Método A simplificado o el método B, pues el más complejo o el más preciso. Bueno, como es un edificio de viviendas, pues es una vivienda, lo vamos a utilizar el método. Luego diremos aquí abajo cuáles de los dominios están presentes en el edificio. Cuando hablamos de dominios presentes, hablamos de dominios evaluables. Por ejemplo, tenemos calefacción en el edificio. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones es que sí, que no. Es decir, si le pongo un cero, no tengo calefacción en el edificio. Y si no tengo calefacción en el edificio, le pongo un cero, con lo cual no lo va a contabilizar en el SRI. Pero si le pongo un 2, que en este caso, en España, para una vivienda según código técnico, al igual que para el certificado, para la obtención del H0, si tú no tienes calefacción o refrigeración en el edificio, se aplican unos sistemas de referencia, unos sistemas de sustitución. Bueno, pues aquí exactamente igual. Oye, yo no tengo calefacción, pero me tienes que evaluar la calefacción. En una vivienda, la calefacción tiene que ser evaluable sí o sí. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso sí tenemos calefacción, pondríamos un 1. Agua caliente sanitaria, igualmente, no puedes construir un edificio sin agua caliente sanitaria. Por lo tanto, le pondríamos un 1. Un edificio de viviendas, una vivienda. Refrigeración un 1. La ventilación le pondríamos un 0. Hay que ver en el año de construcción en el que está construido. Hay muchas cosas que están todavía muy vagamente definidas, ¿no? Y aquí yo, según lo que interpreto, es decir, una instalación construida entre el 90 y el 2010, la ventilación no era obligatoria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le ponemos aquí un 0. ¿Iluminación es obligatorio? Sí. Si no tuviese iluminación, pues ya digo, no puedo. Envolvente técnica dinámica. Vamos a ponerle que sí que tenemos un 1. Vamos a poner que tenemos un 1, pero veremos eso cómo repercute después en el SRI. Electricidad, sí, porque producimos energía eléctrica, nuestra propia energía eléctrica, le ponemos tenemos una estación fotovoltaica. No tenemos recarga de vehículos eléctricos y no es obligatorio. No tenemos recarga y no es obligatorio. Por lo tanto, pondríamos un 0. Y no tenemos monitorización y control y tampoco es obligatorio, le pondremos un 0. Luego, año de construcción. Perdón, la fecha de evaluación. Pues aquí la fecha en la que hemos ido a evaluar el edificio. Y ya nos metemos en la parte de cálculo. Cuando entramos en cálculo, lo que nos vamos a encontrar es con esta captura, con esta pantalla que ya os he mostrado en alguna diapositiva anterior. ¿No? Si lo puedo hacer un poquito más, no, si lo hago un poquito más de zoom, nos salimos de la pantalla. Yo creo que sí que lo podemos ir controlando. Esto es lo que os decía. Si está en inglés, pues hombre, lo podemos ir traduciendo, pero resulta más complejo de entender. Por ejemplo, si nos metemos en el dominio de la calefacción, vamos a evaluar la calefacción. ¿Qué podemos evaluar dentro de la calefacción?
control de emisión de calefacción, los emisores térmicos. Antes hemos hecho un ejemplo sobre los emisores térmicos. ¿Qué opciones me plantean? ¿Veis cómo aquí, en esta columna de aquí, aparece un 1? Porque le hemos dicho aquí que sí que tengo calefacción y además, dentro de la calefacción, el servicio de emisores térmicos es obligatoriamente evaluable. ¿Vale? Por eso me aparece ahí un 1. ¿Aquí qué le tengo que asignar? Lo que voy a tener que asignar aquí es el nivel de preparación inteligente que yo selecciono en base a las diferentes opciones que tengo aquí. Por ejemplo, un 0 sería que no tengo control automático. ¿Tengo control automático central, un termostato central? Pues le pondría un 1. ¿Tengo un control individual por espacios? Aquí le pondría un 2. ¿Tengo un control por habitaciones y comunicación con un sistema de control central? Pues aquí le pondría un 3. ¿Tengo detección de ocupantes? Pues aquí le pondría un 4, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, le voy a poner el 1, ¿de acuerdo? Tengo un termostato central y con esa información funciona la bomba de calor. Almacenamiento de energía. ¿Tenemos almacenamiento de energía? Sí, tenemos acumulación de energía. Tenemos un depósito acumulador, pues aquí tenemos un 1. ¿Y qué control tenemos? Ningún control. Disponibilidad de depósito de almacenamiento de agua caliente, de depósitos de agua caliente, depósitos de almacenamiento de agua caliente, controles en función de las señales externas. Pues no, vamos a ponerle que tenemos un 1. Nivel de preparación, 1. Aquí un 0. ¿Por qué me viene un 0? ¿Qué control es este? Control de instalaciones de generación de calor. Todas menos bomba de calor. Como lo que tenemos es bomba de calor, pues aquí tendremos un 0. Control de la instalación de generación. Solo para las bombas de calor. Tenemos bomba de calor como sistema de generación, con lo cual aquí un 1. Nivel de funcionalidad. Vamos a ver, nivel de funcionalidad. ¿Cómo funciona la bomba de calor? ¿Tiene un control on-off? ¿Arranca o para? Tiene un control de capacidad térmica proporcional por etapas. Por ejemplo, es un equipo de tipo o demanda on-off de varios compresores. ¿Cualquier opción tenemos aquí? Control de la capacidad térmica variable en función de la carga o la demanda. O bien es inverter. Pues una bomba de calor inverter. Yo me quedaría aquí con el nivel 2. ¿De acuerdo? Bueno, es que ahora todo esto habría que verlo pues, con la información técnica del edificio, el proyecto, los manuales de las instalaciones y demás. ¿Vale? ¿Qué información se le reporta al usuario? Pues generalmente, y sobre todo con las bombas de calor modernas, es bastante común que yo me pueda meter en una aplicación y tenga información pues, de cuánto está consumiendo la bomba de calor, de cuánto, de cuánta potencia térmica está aportando, del caudal que está trasegando la bomba y demás, ¿no? Pues, por ejemplo, ninguna, informes centralizados, vamos a ponerle que tiene 1, el que viene por defecto, ¿eh? Tiene aquí 1. Y eso es todo lo evaluable dentro de la calefacción. El agua caliente sanitaria, ¿qué podemos evaluar dentro del agua caliente sanitaria? Dice control de la carga del acumulador de ACS con calefacción eléctrica directa o bombas de calor eléctrica integral. Bueno, pues es el caso en el que tenemos nosotros. Tenemos bomba de calor. Dice, es un control on-off del ACS, es un control automático de encendido, apagado y habilitado de carga programada, un control automático de encendido, apagado y habitación de habilitación, se ve muy pequeñita, habilitación de carga programada y gestión de almacenamiento por multisensor. Bueno, vamos a suponer que le damos aquí un... Tendría que pensarlo con más detalle, pero yo creo que le vamos a dar un 2. Control de la carga de almacenamiento de ACS. La acumulación del agua caliente sanitaria, disponibilidad de depósitos de agua caliente, control automático de carga basado en disponibilidad local de energías renovables. Vamos a ponerle aquí que tenemos un 1. ¿Qué información le reporta la bomba de calor al usuario? Pues lo mismo. ¿Vale? Aquí le vamos a poner un 1. Es decir, si tuviésemos valores en tiempo real, por ejemplo, o históricos, yo me puedo descargar los datos del consumo de la máquina de los últimos meses, de los últimos días y demás. Pues le pondría un 2. ¿Vale? Depende de la funcionalidad que tenga ese equipo. Y así sucesivamente vamos rellenando. Es decir, en la refrigeración exactamente lo mismo. Podría elegir aquí los niveles de preparación inteligente de cada uno de ellos. Voy a seguir avanzando. La refrigeración es muy similar a la calefacción. Veis que en el caso de la ventilación me lo pone todo en gris, porque como no tenemos ventilación, no tengo que evaluar nada en la ventilación.
Cuando llego a la iluminación, venga, ¿qué me pregunta la iluminación? Bueno, no me pregunta nada respecto a la iluminación natural, sensores de luz natural. Si hubiese ido por el método B, método más preciso, pensado para edificios terciarios, pues aquí sí que me preguntaría algo, ¿eh? Me preguntaría cosas y tendría que responderle. Pero dice, en cuanto a la detección de los ocupantes, oye, ¿la luz se enciende por detección de ocupantes o es encendido manual? ¿Es por horario? ¿Cómo es? Bueno, pues le vamos a poner un cero, que es lo que viene por defecto, porque nos había dicho el ejemplo que teníamos un cero, que teníamos encendido y apagado en manual. En cuanto a la envolvente térmica, en cuanto a la envolvente, ¿qué me pregunta? Me pregunta cosas desde las ventanas. Dice, control de protección solar de ventanas. Pues sí, tenemos protección solar en ventanas, pero es que es un control manual. Dice, oye, si la protección que tienes es manual, pues aquí le pones nivel de inteligencia que tiene la manivela de bajar el toldo, un cero, por completamente un cero. ¿Y qué información nos reporta a los usuarios? Pues sin informe ninguno. ¿Qué información nos va a dar ese toldo? Otra cosa es que tuviese un molinete, ¿no? Que actuase pues, cuando la velocidad del viento es muy alta o cuando hay mucha carga de radiación, pues que solamente el motor de forma automática subiese o bajase ese toldo. ¿Vale? Y en cuanto a la producción eléctrica, pues se entendió otras tantas. Reporte de información de la generación local de energía, pues oye, seguro, con total seguridad, si tengo una instalación fotovoltaica, pues que tengo un inversor y ese inversor, a día de hoy todos los inversores ya tienen su meter, donde me puedo ir a la aplicación informática y en la aplicación informática ver cuánto estoy generando, cuánto está consumiendo mi edificio, cuánto estoy autoconsumiendo, cuánto estoy ahorrando, todo. Si tuviese almacenamiento de energía, pues tres cuartos de lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me voy a la parte de resultados. Como este no está terminado, lo que voy a hacer es abrir esta otra vez. He ido dando saltos, pues lo que voy a hacer es enseñaros esta otra hoja de Excel, que esta está terminada. Bueno, simplemente con todos los datos completados. La misma información que tenéis ahí, pero todo completado. Como veis, como tenía la captura de pantalla, ¿qué información me da? Pues tengo la puntuación SRI, tengo un 42,7% del SRI, tengo las puntuaciones parciales por cada uno de los criterios de impacto, eficiencia energética, flexibilidad, confort y demás. Tengo la puntuación parcial por cada uno de los dominios, cada una de las instalaciones, solo están evaluadas las instalaciones técnicas que le he dicho al principio, donde le he puesto un 1 al principio. Y aquí tenéis una tabla matriz donde está todo ponderado. Una de las modificaciones que nosotros hemos hecho dentro de esa herramienta, además de traducir toda la herramienta, es añadir esta pestaña de etiqueta. No hay una pestaña a día de hoy definida formalmente como etiqueta SRI, pero bueno, en su día nosotros pues definimos lo que podría ser una etiqueta, ¿no? Teniendo en cuenta pues toda la información que nos resulta interesante. Y es pues esa matriz de resultados, veis aquí tenéis esa matriz de resultados que también os he mostrado antes en la presentación, donde tenéis los indicadores parciales de cada uno de las funcionalidades clave, los indicadores parciales de cada uno de los criterios de impacto, de cada uno de los dominios, todo está aquí resumido y al final pues nos viene pues, de forma un poquito más amigable esa información. Este edificio tiene un 43% de SRI y se divide en cada uno de estos criterios de impacto que tenéis aquí. Eso es en esas funcionalidades clave. ¿Vale? Yo creo que ha quedado más o menos claro y solamente dedicarle un par de minutos y así ya nos vamos al turno de preguntas si las hay, que espero que sí. Eh, Y buenas tardes, hola, Juan Francisco. Luis. Sí, sí, Sí. sí, sí, tienes además es muy activo el chat. Entonces, o si quieres, te las voy leyendo o por orden de aparición, o bien las vas leyendo. Os presento Lo la que tú... herramienta en un segundito, en un Sí, sí, hombre, minuto. sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. Mira, pues deciros que un minuto, eso, no más, no más. Si entráis en la web de nuestro proyecto, aquí tenéis muchísima información que podéis descargar. Están todos los proyectos SRI, todos no, pero casi todos los proyectos SRI que hemos hecho con sus correspondientes informes de los diferentes edificios. Estarán por ahí. Ah, no, en edificios. ¿Vale?
Pero una de las cosas que os quería enseñar, y ya con esto termino, es la herramienta. Si entráis aquí en acceder, está todavía en pruebas, con lo cual, si necesitaréis loguearos, tenéis que registraros. Hay por ahí algún enlace para registraros en la herramienta y, bueno, os podéis crear vuestro propio edificio y dentro del edificio, pues vamos a entrar, por ejemplo, aquí en el edificio rectorado. Bueno, pues vais evaluando, ¿veis? Es muy similar a, pero algo más amigable, pero muy similar a lo que ya teníais, lo que hemos visto en la Excel, ¿no? Bueno, vamos a ir revisando cada uno de los servicios técnicos y dentro de esos servicios técnicos, pues le vamos a ir otorgando el nivel de preparación inteligente con el que nos encontramos. Y finalmente, una vez que lo hemos completado todo, pues debería poder darle a calcular. Sí, le doy aquí a calcular igualmente, ¿eh? Y nos da pues el nivel de inteligencia de ese edificio con todos los indicadores parciales. Lo podemos exportar a una Excel y con eso pues ir trabajando un poquito. Muy bien, pues ahora sí, ya digo que la herramienta os la he enseñado en cuestión de 30 segundos, no ha habido tiempo para más. Pero, Francisco, no sé si, como decías, Sí, había sí, hay preguntas por preguntas, hay ahí. preguntas. Mira, precisamente Bueno, a lo que estás comentando, la herramienta que habéis hecho en el grupo de investigación, uno de los asistentes pregunta precisamente si están accesibles ese tipo de herramientas para poder descargarlas y poder utilizarlas. sí, si entráis en la URL, si entráis en la URL, vamos a ver si soy capaz de presentar esto. Sí, vamos a ver, si entráis en la URL, uy, ¿por qué se ha ido? Aquí. Si entráis en esta URL de aquí, en la que os he dicho al principio, tenéis todas las herramientas que han propuesto cada uno de los grupos de investigación de Europa aquí. ¿Vale? En esta URL que tenéis aquí, vamos a ver si llego. En esta URL que tenéis aquí y os vais al apartado de Tools, ¿veis? Veis que aquí aparecen SRE Implementation Tools. Bueno, pues ese enlace os llevará a esta pantalla de aquí y aquí tenéis todas las herramientas que se han desarrollado. Bueno, os podéis descargar. La nuestra no está aquí. Si queréis ir a la nuestra, pues entonces al enlace que tenéis que acceder ese que acabo de mostrar hace un momento, sri.umh.es. Es deciros que están en pruebas. Le he pedido al informático, oye, si alguien quiere registrarse y descargarla, ¿podrá hacerlo? Y me ha dicho, hombre, creo que sí, pero no, no tengo en este momento muy claro si la tenemos activa o no. Entonces aquí podéis hacer una prueba de nuestra herramienta. Más cosas por ahí. Sí, Francisco Javier, eh, mira, la primera pregunta que has parecido, bueno, aparte de la que te acabo de hacer, dice, si al evaluar un servicio, una parte del edificio es 2 en cierto control, y otra parte es 3, ¿se queda en 2 o existe No, el 2,5? existe el 2,5, existe el 2,5, eso está muy bien, buena pregunta. Si nos vamos aquí a la herramienta de cálculo, eh, bueno, en la herramienta básica que es esta Excel, yo le puedo poner aquí el porcentaje de la superficie del edificio que está clasificada con este nivel de inteligencia. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo un 50, pues me dirá, oye, te falta el otro 50% del edificio por asignarle otro nivel de preparación inteligente. Bueno, pues supongamos que, no sé qué estoy hablando, estoy hablando del control de ventana. Bueno, pues hay un 50% del edificio, de la superficie, que tiene un 1 y hay otro 50% del edificio que tiene un 2. ¿Vale? Y eso sería la manera de poner ese 2,5 que nos ha hecho, del que nos hablaba el compañero. No obstante, hay otras herramientas más precisas que esta Excel. La herramienta, hay otras herramientas, ¿eh? De estas que os he mostrado antes, hay algunas que os permiten desglosar el edificio en más superficies. La Excel solo te permite desglosar el edificio en dos, ¿no? Un 50, un 40-60 o un 30-70, lo que consideres. Pero hay algunas que te dicen, no, mira, es que un 10% está así, un 20% está así, un 60% está así. Bien, perfecto. Gracias. Mira, la siguiente pregunta es, ¿habéis evaluado edificios de viviendas o solamente ha sido terciario? No, el único edificio de viviendas que he evaluado es ese ejemplo que os he enseñado ahí. No, no he evaluado ningún otro edificio de viviendas. Porque no, bueno, simplemente porque no lo hemos hecho. Porque todo el proyecto que hemos hecho, todas las investigaciones que hemos hecho han sido en terciarios.
no hemos hecho ninguna vivienda. Pero sería relativamente sencillo, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo encaja el SRI con una auditoría? Pues es una buena pregunta, porque es lo que se está intentando hacer. Lo que se busca, bueno, lo que se busca, ¿no? Comentarios he oído en esa línea, es decir, oye, ¿se va a integrar el SRI dentro del certificado energético del edificio? Cuando vas a obtener el certificado energético del edificio, esa inspección técnica que haces, donde miras la envolvente, donde miras las instalaciones técnicas, tal, ¿se van a incluir preguntas nuevas para que también ese certificado obtenga el SRI o se va a hacer aparte? No hay nada definido todavía, no hay nada definido por el momento, pero eh, bueno, yo creo que sí que debería, por mi parte, yo creo que sí que se debería integrar porque ya que se va a hacer una inspección técnica del edificio, pues oye, incluye esas dos patas nuevas, ¿no? Pero con una auditoría energética queda muy lejos, ¿eh? Una auditoría energética es mucho más que el SRI. Una auditoría energética de un edificio, dependiendo del tamaño del edificio, pero te puede llevar, no sé, semanas o incluso meses. Y el SRI, en cuestión de una mañana, como mucho, lo has evaluado, dependiendo también del edificio. Pero te tienes que pasear por el edificio, tienes que conocer el edificio, pero ya habéis visto que un edificio como el Rectorado, 8.000 metros cuadrados, que es un edificio de cierta entidad, y en cuestión de una mañana paseándote por el edificio, con el técnico de mantenimiento lo puedes hacer. Muy bien. Otra pregunta es, ¿habéis evaluado edificios inmóticos, es decir, edificios que disponen de inteligencia individual, independiente en viviendas y de inteligencia exclusiva del edificio? No he entendido bien la pregunta, pero ya te digo que no. No sé lo que es un edificio inmótico. Inmótico es Edificio, lo que llaman ahora lo que es el smart building, lo que es la gestión del edificio, lo que es la inteligencia de edificio, en cuanto a sistemas de control, que tengan sensores para modular, por ejemplo, lo que es el clima en función de claro. A ver, ¿sabes? Ese es pero ¿cuál es el nivel? La pregunta está muy bien, la pregunta está muy bien lanzada, pero mi respuesta va por el lado de cuál es el nivel de inteligencia, que es precisamente lo que tratamos de evaluar nosotros. Es decir, un edificio inteligente, con que tenga un servicio inteligente ya es un edificio inteligente, claro, está o claro. dependerá de grados, dependerá de grados. Pues, ya digo, los edificios que hemos analizado son esos 18 que os he mostrado, y puesto que todos son edificios existentes y construidos hace más de 10 o 15 o 20 años en alguno de los casos, pues el nivel de inteligencia era muy bajito. Ahora, eso sí, por ejemplo, veis el pabellón polideportivo de Almoradí, ahí sí que tenemos un edificio muy inteligente, ¿no? Ahí, el pabellón polideportivo en el proyecto futuro, entiendo yo que sí que es un edificio inmótico, porque es un edificio muy inteligente. Se le ha añadido nivel de inteligencia a todos los servicios técnicos del edificio. Y aún así nos quedamos en torno a un 90% de SRI, no llegamos al 100%, ¿no? Eso es. Pero bueno, estaría muy interesante. Si alguien conoce un edificio concreto donde, oye, es que se han implementado desde este proyecto Origen muchísimas medidas de inteligencia, donde, pues ya digo, todos los servicios técnicos, toda la domótica, todo el edificio es inteligente, pues oye, estaría muy bien implementar la metodología y ver qué resultado obtenemos en el SRI. Efectivamente, la pregunta es muy buena, la contestación también, en el sentido de que lo que has planteado, esto de inmótico, ¿a qué nivel? O sea, porque ¿A qué inmótico como nivel? tal, Correcto, a qué nivel? porque inmótico como tal es el concepto, como tal. Ahora, puede estar más o menos avanzado o más o menos implementado, ¿no? Claro. Bien. Otra pregunta aquí estás, una pregunta muy buena también, seguro, porque es de Ignacio Casillas o de Raúl Fernández Tombilla. Al pasar el edificio del 29 al 55%, ¿cómo afectó a la eficiencia cruda kilovatio hora metro cuadrado año? Como Vaya dice pregunta. Francisco, es una pregunta muy buena, es una pregunta buenísima y ha Ignacio, dado, Ignacio, ¿qué preguntas tienes? ha dado en el centro de la diana, ¿no? Es decir, yo digo, entre nosotros, entre ellos nosotros, hay grupos de investigación en Europa que están precisamente analizando eso, ¿no? Es decir, oye, cómo el SRI afecta a la eficiencia energética del edificio. No está claro, ni muchísimo menos que haya una relación directa entre uno y otro. Y así, por ejemplo, digo, porque estamos trabajando justo en este momento en un paper donde se evalúa esto. Y vamos a ver si yo soy capaz de presentarlo. Como tengo dos pantallas, vamos a ver. Este edificio que teníamos aquí,
Vale, este edificio que teníamos aquí, que es el edificio rectorado, en el edificio rectorado es un edificio al que se le han aplicado muchas medidas de mejora a lo largo de los últimos años, que tiene una etiqueta energética B, pero sin embargo, cuando llegamos al SRI no vemos esa respuesta, no vemos esa respuesta en eficiencia energética, porque el SRI es muy bajo, es del 29%, es relativamente bajo. Entonces, el paper que estamos preparando ahora, en el que estamos trabajando, que espero que no lo publiquen dentro de no mucho, y es cómo esas mejoras han ido mejorando han ido mejorando el SRI. Intentar sacar una correlación entre el SRI y la eficiencia energética. Y que ya os digo que hay muchos grupos de investigación detrás de esto, pero no hay una relación directa por el momento. Muy bien. Sí, Muchas gracias por todo. Mira, otra pregunta que es, vamos a ver, es en relación, Raúl Fernández pregunta como continuación, digamos, de la pregunta que hablaba del edificio sí. inmótico, ¿no? Inmótico en cuanto a edificio y domótico en cuanto a la vivienda, ¿no? Dice, en el caso de que la respuesta sea afirmativa, es decir, que sea un edificio inmótico, ¿los elementos de control de viviendas están formados por pasarelas residenciales con web de acceso para consulta y control o formadas por sistemas tecnológicos propietarios tipo o sistemas abiertos, tipo KNX, ¿no? ¿Alguno de ellos dispone de sistemas con nodos, sistemas IoT por comunicación radio, madre mía, en bandas de frecuencia común 850 MHz o con tecnologías 4G o 5G? Vaya pregunta, Francisco Vaya Javier. pregunta, yo te digo, Francisco, te digo lo mismo. Vaya pregunta, Raúl. Se nota que estoy en un foro de ingenieros de telecomunicación. No lo sé, no sé contestarte esta pregunta, sinceramente. Yo soy ingeniero industrial y mi ámbito está en la eficiencia energética de los edificios. Nosotros nos hemos metido aquí, hemos metido la cabeza aquí por nuestro conocimiento de las instalaciones, no por nuestro conocimiento del control de las instalaciones. Que yo creo que debe haber una sinergia entre el que controla las instalaciones y el que luego sabe del funcionamiento de esas instalaciones, ¿no? Sí, la Yo parte de creo que control, como tú bien dices. claro, nos tenemos que complementar Sí, sí, correcto. nos Sí, tenemos sí, que complementar entre las correcto, dos, correcto, correcto. Y, entre los dos grupos, ¿no? y además, precisamente lo que has dicho tú, comentan los compañeros con muy buen criterio, por cierto, ambos tanto por tu parte como por supuesto por la pregunta que hacen. Evidentemente eso va a ir en función de la madurez de ese edificio, ¿no? Conforme vayas, Ujú. esa inteligencia que queremos darle, pues vayas avanzando en cuanto al nivel de, llámale automatización o smart building o IoT, como quieres llamar. Ya, ya. La siguiente pregunta es, José Luis Fernández, ¿es posible una instalación sin monitorización? Muchísimas, claro que sí. Una instalación, de hecho, hasta hace muy poquitos años, todas las instalaciones que se hacían eran prácticamente sin ningún tipo de control ni monitorización. Eh, un funcionamiento muy rudimentario, muy manual. Es cierto que, por ejemplo, aprovecho esta misma diapositiva, el hecho de implementar medidas de mejora en cuanto a conocer medidas de medir el consumo del edificio ya te permite ahorrar, ¿no? Es decir, oye, no se puede ahorrar lo que no se mide, pues solo medir el edificio ya te va a permitir conseguir algunos ahorros. Y luego, como veis aquí, pues instalar un sistema de control sofisticado y, si es posible, lo más autónomo posible, que el propio edificio, pues la propia instalación pueda tomar decisiones en pro de la eficiencia energética, la mejora del funcionamiento, pues mejor. Pero que hay muchas instalaciones que sin prácticamente ningún tipo de monitorización, muchísimas, muchísimas. Otra pregunta, Antonio Fraga, ¿cuáles serían los métodos, mecanismos existentes o futuros aplicables a un edificio para mejorar la flexibilidad de la red? Bueno, ahí hay dos cosas. Hay una es, oye, ¿quieres mejorar el SRI? Te vas al apartado correspondiente de la flexibilidad con la red, ¿no? Y ves qué ítems son los que tienes que mejorar. Y por otro lado, son, ¿cuáles son las medidas? Lo que nosotros hemos intentado, en la línea en la que nosotros hemos intentado trabajar dentro de este proyecto. Y es decir, oye, ¿cuáles son las medidas que a día de hoy o en un futuro cercano podemos tener a nuestro alcance para mejorar la flexibilidad con la red? ¿Qué se me ocurre? Pues por supuesto la acumulación de energía, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una instalación fotovoltaica, tenía por ahí algunas diapositivas y de hecho lo voy a poner. Voy a ver si la busco. Yo me enrollo mucho con el tema y hasta que no me cortéis,
sigo No, hablando, no, pero está muy bien, Francisco. Joder. voy a Muchas ver, gracias. porque tenía alguna diapositiva por ahí que al final no he puesto, que al final no he puesto por cuestión de tiempo pero yo creo que va en línea con lo que nos acaban de preguntar. Entonces, la voy a poner, y esto lo entendemos mucho mejor. ¿Qué es un edificio? ¿Qué es un edificio amigable, grid friendly, ¿no? Amigable con la red? Bueno, pues aquí lo que tenemos, por ejemplo, es el perfil de consumo de un edificio, el perfil de consumo de una vivienda y la generación fotovoltaica. Esta es una vivienda que tiene una instalación fotovoltaica. Bueno, pues nos damos cuenta de que durante las horas de generación de energía eléctrica por la instalación fotovoltaica prácticamente no hay ningún consumo en la red. Pero no hay ningún consumo en el edificio, nada más que aquí un consumo pico aquí en las horas centrales del día, porque me imagino que esta familia pues vendrá a comer a las horas centrales del día. Bueno, de los 16 kilovatios hora que genera la instalación fotovoltaica, tan solo 3,44 kilovatios hora se han consumido dentro del edificio y 13 se han exportado a la red. Es decir, estoy generando más energía de la que consumo, porque estoy generando 16 y consumo 13, pero sin embargo, solo autoconsumo 3 y 13 se están inyectando en la red. Bueno, esto es un edificio aislado, ¿vale? Pero no que el edificio no esté conectado a la red, ¿no? Esto es un escenario que podemos pensarlo desde un punto aislado, pero pensemos en otro caso. Pensemos en el caso en el que esta misma vivienda, esta vivienda está dentro de un barrio de 200 casas y en las 200 casas pasa exactamente lo mismo. Que a las 10 de la mañana estoy generando 3 kilovatios o 2 kilovatios y pico de energía y los estoy inyectando en la red porque el edificio prácticamente no consume nada. Bueno, pues toda esa energía acaba yendo en la red y toda esa energía tiene que gestionarse. Alguien tiene que consumir esa energía. Al final, si no hay ningún punto cercano en el que se autoconsuma esa energía, pues al final se acabará perdiendo en la red, ¿ves? Simplemente perdiendo para solventar las pérdidas de carga a lo largo de la red eléctrica hasta llegar a un punto en el que sí que se pueda consumir esa energía, ¿de acuerdo? Entonces, esa situación no es para nada óptima. No lo vamos a hablar desde un punto óptimo del usuario, de la vivienda, sino desde el punto de la red eléctrica convencional, desde el punto del global de edificios y red, no es una situación para nada óptima. Entonces, hay que hacer algo con eso. Tendríamos que hacer algo con eso. O bien me tengo que trasladar cargas me las tengo que trasladar a las horas centrales del día, o bien tengo que dimensionar el edificio de forma distinta. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué proyectos o qué trabajos hemos hecho en pro de esa mejora de la flexibilidad con la red? Bueno, pues aquí lo que tenemos es un sistema a muy pequeñita escala, por supuesto. Esto es un sistema de una bomba de calor de producción de agua caliente sanitaria que funciona simultáneamente con la red eléctrica y con una instalación fotovoltaica. Ahora, eso sí, nosotros controlamos el funcionamiento de la bomba de calor para que ésta solo funcione en las horas centrales, en las horas en las cuales tenemos sol, ¿no? Es decir, yo me estoy trasladando mis cargas de consumo a las horas centrales del sol. Bueno, y lo que obtengo es una curva como esta que tenéis aquí. Aquí tenéis la curva de generación fotovoltaica y aquí tenéis la curva de consumo de la bomba de calor. Pues prácticamente toda la curva de consumo está encerrada debajo de la curva fotovoltaica, ¿no? Entonces, solamente tenemos aquí una zona amarilla en la cual no tengo suficiente fotovoltaica y tengo que proporcionarla con la red eléctrica. ¿De acuerdo? La contribución solar, es decir, el autoconsumo de esta instalación es del 88%. Tengo un factor de autoconsumo del 95%, perdonad, del 95%. Solamente un factor de excedente es del 5%. ¿Vale? Esto es una instalación grid friendly o esto es una instalación amigable con la, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos diseñar tecnologías de este tipo. Podríamos ir desarrollando o implementando en los edificios este tipo de soluciones. Acumulación o bien a gran escala o bien a pequeña escala. Estamos trabajando también con programadores inteligentes que sean capaces de predecir el tiempo y actuar en función de la predicción meteorológica. Es decir, por ejemplo, oye, resulta que, no lo sé, que resulta que no, va a hacer mucho calor dentro de 2 horas, ahora no necesito refrigeración, pero resulta que tengo sol. Yo sé que dentro de 2 horas va a hacer mucho calor y voy a enchufar la refrigeración. Bueno, pues en lugar de enchufarla cuando no tengo sol,
la enchufo en las horas centrales en las que sí que tengo sol, acumulo energía térmica, acumulo inercia dentro del edificio y en base a eso estoy reduciendo el consumo en las horas en las que no tengo, en las que no tengo sol, ¿no? Y son muchas las soluciones que se pueden implementar y algunas de ellas pues van en esa línea. ¿Había alguna duda más, no? Por ahí. Muy bien, mira. Otra cosa, dice, he leído que habrá un tercer método de cálculo mucho más detallado. ¿Se sabe algo ya de este método? ¿Equivaldría a una auditoría energética? Desconocía que hubiese habido, que fuese a haber un tercer método. Entiendo que se deriva del método A, método B y un método C todavía más detallado. Lo desconocía, lo desconocía. Ahora hay un borrador por ahí circulando de la directiva que todavía no estaba publicado y no he visto nada de ese tercer método, pero en ningún momento se va a acercar a una auditoría energética, ni muchísimo menos. ¿Yo dónde veo ese tercer escalón? Lo veo en los factores de ponderación. Como ya os he dicho en la presentación, las factores de ponderación a día de hoy solamente definen 5 a lo largo de toda Europa, ¿no? Bueno, pues oye, que sean más precisos y diga, oye, dentro de España, pues que Alicante no nos metan en el mismo saco que Bilbao porque no tenemos el mismo clima. Y aquí no tengo por qué tener obligado, a lo mejor, ¿no? Me decía alguien, un técnico de por ahí por el norte, en una reunión me decía, no, es que aquí no lo tenemos obligado a la refrigeración. ¿Para qué quiero tener obligado a la refrigeración si yo aquí en el norte no pongo nunca la refrigeración? Bueno, pues a lo mejor ya digo que eso puede ser y eso puede ir en pro de la mejora de la precisión del cálculo, por supuesto que sí. Pero yo digo, que a día de hoy haya un tercer método por ahí pululando, no, lo desconozco. Mira, la primera pregunta que es Geray, añade otra pregunta, dice, ¿sabes si habrá algún tipo de motivación para realizar el cálculo de SRI? Por ejemplo, reducción del IBI, ayudas, etcétera. No tengo ni idea de esto. Eh, no tengo ni idea porque esto hasta que no sea de obligado cumplimiento, que a día de hoy todavía no lo es, no tengo ni idea. Lo obligado, pues nos dice la directiva, ¿no? Si se publica tal y conforme está ahora el borrador, que para edificios de más de 290 kilovatios, cuando sea de nueva construcción, pues habrá que hacerlo. Bueno, pues es un edificio. Pues habrá que hacerlo. Es decir, no otra motivación que la de obligado cumplimiento. Vale. Mira, una pregunta ya la han contestado. Ignacio casi ya se ha pasado el enlace de que decías tú, el link al link de la Unión Europea para bajarse las diferentes herramientas del SRI, Ah, ¿no? Y me gracias, imagino gracias. que la presentación nos la facilitará, ¿verdad, Sí, Francisco? si la queréis, por supuesto, Sí. Francisco, te Vale, puedo vale, pasar el yo se la PDF. comparto. Mira, otra pregunta que hace José Luis es que has hecho una presentación tan sumamente interesante y hay tanta motivación que es Mm. que, vamos, nos hemos enloquecido preguntándote, vamos. Me alegro, ¿no? Me alegro que sea interesante, ¿eh? Mira, José Luis Fernández pregunta, ¿la nueva directiva propuesta obligará a monitorizar en todas las instalaciones? Que obligará a monitorizar. No creo que obligue a monitorizar. Hay muchas cosas que ya es de obligado cumplimiento en base al RITE. El RITE ya nos obliga a monitorizar mucha de la información de las instalaciones térmicas. Pero en sí, que la directiva esté enfocada a obligar a monitorizar, no. Lo que nos va a obligar la directiva es que para edificios de más de 290 kilovatios térmicos se aplique la metodología SRI. Pero el SRI puede ser una G. A no ser que obliguen a tener un nivel SRI mínimo, pues yo puedo tener, igual que a día de hoy, yo te puedo tener un certificado energético de un edificio que es una G. Bueno, tengo el certificado que es una G y ya está, es una G, sin ningún problema. Pero tengo la obligatoriedad de, si por ejemplo vendo, alquilo mi casa, pues ceder no, entregar ese certificado energético al inquilino o al nuevo propietario. Pero nadie me obliga a que mi casa sea una F o una E o una D. Puedo tener una casa que sea una G, ¿no? Y yo entiendo que la directiva, tal y conforme está redactada en este momento el borrador, va en esa misma línea. Otra cosa es que luego, cuando se transponga, pues haya normativas futuras aquí en España que digan, oye, no, es que el SRI mínimo va a ser de una C. Pues habrá que implementar medidas de mejora. Mm. Y mira, ya por último, Francisco Javier, mira, dice, en España y actualmente existe una validez o cobertura legal a esta evaluación, inspección del SRI en el ámbito local, autonómico o nacional.
Yo creo que está contestada, ¿no? Porque ya digo que a día de hoy no es obligado. La directiva de 2018 decía que instaba a los Estados miembros a hacer una fase de prueba, a llevar a cabo una fase de prueba. España está dentro de esa fase de prueba en este momento y se están llevando a cabo proyectos como, por ejemplo, es este que hemos llevado a cabo dentro de la UMH, pero no es de obligado cumplimiento. No es de obligado cumplimiento. Todo apunta a que cuando se apruebe la directiva, la nueva directiva, pues pasará a ser de obligado cumplimiento en tan pronto como se transponga esa directiva al reglamento español. Sí, sí. Y ya por último, ¿existen obligaciones e implicaciones para los promotores de su cumplimiento o esto simplemente de momento es una mera tentativa de, Sí, bueno, es vamos a una, ver? por el momento es una mera tentativa, que por el momento. Yo pienso, yo me retrotraigo al año 2006, 2006, 2007 aproximadamente, cuando se publicó el primer Real Decreto de Certificación Energética. Para mí, estamos en aquel escenario. Estamos en aquel escenario con el certificado energético, pues lo mismo a día de hoy con el SRI. Dentro de 10, 15 años o espero que menos tiempo, pues todo el mundo estará familiarizado con el SRI, pues todo el mundo habrá una metodología ya muy concreta, muy definida, con sus manuales y herramientas de cálculo, como pasa a día de hoy con el certificado energético. Al principio teníamos el famoso Leader Calendar y las herramientas simplificadas y a día de hoy pues ya tenemos un multitud de softwares y herramientas con el cual puedes hacer el certificado energético de un edificio. Muy bien, pues o sea, yo entiendo lo que comentas es que, bueno, esto es tentativo, hay unas pinceladas, bueno, pinceladas bastante concisas, ¿no? Sí, Por sí, sí, todo lo sí, que nos has por enseñado, supuesto, eso sí. ya está. Entiendo que has dicho tú que esto hay que mejorarlo desde el punto de vista de aplicar a cada zona climática, ¿no? Y esas ponderaciones que apuntabas también, terminas de concretarlo, ¿no? Pero aparentemente el método de cálculo ya está definido, a falta, entiendo, de concretar por zona climática y, ¿no? Entiendo yo, De definir muchas cosas, de definir muchas cosas. Todavía hay muchos manuales que, bueno, la información que hay por ahí es todavía muy vaga. Ya habéis visto que nos hemos encontrado con la metodología, dicen, oye, y pongo un 2 o pongo un 3 y pongo un uno. Todavía hay muy poca información al respecto. No está muy bien definido, ¿eh? Mm, No está muy bien definido en algunos de los casos, en algunos de los casos. Pero bueno, hay recorrido todavía por avanzar, pero bueno, para eso estamos aquí, para eso estamos aquí, ¿eh? Nosotros nos metimos en este berenjenal hace ya 3 4 años, bueno, y aquí estamos aprendiendo y enseñando lo que podemos. sí, sí, bueno, que ya es bastante, ¿eh? Ya es Ujú. bastante. El expertise que habéis adquirido evaluando esos edificios y sobre todo con las mejoras, porque evaluar esto bien, está muy bien. Venga, esto hay que poner uno, dos, tres, eso Claro, está claro. fenomenal, pero para mí la riqueza que tiene tener esas herramientas, finalmente, qué mejoras propones y evidentemente que ese nivel que has obtenido, pues evidentemente lo optimizas, lo mejoras, ¿no? Esa era nuestro objetivo, ¿no? Decir, oye, ¿de dónde partimos? Porque cuando empezamos con esto no sabíamos muy bien de dónde íbamos a partir, de dónde partimos y dónde podemos llegar a día de hoy, ¿no? ¿Dónde podemos llegar a día de hoy? Pues Bueno, no sé si no hay ninguna duda más. exactamente, ya muy bien, hemos pasado de sobra el tiempo estimado y nada, Ajá. muchísimas gracias por tu generosidad, Francisco Javier, de compartir con nosotros bueno, pues, tu conocimiento y tu tiempo. Nada, Muy- ni muchísimo Pues menos. muchísimas Muchísimas gracias. gracias a vosotros por invitarme a esta jornada. Espero que haya resultado interesante. Hombre, Y nada, tanto. te facilitaré la información para que la presentación y demás. Si colgáis la presentación en algún repositorio o algo así, pues me lo haces saber también para Sí, poder sí, tenerla. ¿De acuerdo? sí, 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 señor, sí va a ser. Pues muchas Muy gracias. bien. No sé, Muchísimas gracias a todos.